Gracias. En realidad mi hija tenía preparada otra canción, pero desde anoche empezó con dolor de garganta. Hoy le dimos ahí unos gualichos de mi mamá. Pero bueno, por eso elegimos esta canción, que los tonos son un poquito más suaves. Pero gracias, Ivonne, por la canción. Yo a donde voy, donde me invitan a predicar, pues la llevo conmigo y ella siempre tiene su participación en el canto, algún juego que organizamos ahí. Y bueno, es de gran ayuda y de mucha bendición el apoyo de Ivonne. Bueno, vamos a meternos, a seguir con esta segunda parte de lo que estamos viendo mientras me prende aquí mi tablet. Ya está viejita, está lenta. ¿Sí? No digo como quién porque no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero bueno, creo que Dios es una persona maravillosa, una persona que anhela guiarnos, anhela ayudarnos. Una vez mi esposo dijo que la salvación era como una caja de regalos, ¿sí? Pero en esta caja de regalos, dentro de esa caja de regalos, hay muchos regalos. Y que depende de nosotras tomar de todos esos regalos. Como ser, nosotras sabemos que en Cristo tenemos la salvación del alma, ¿no? Recibimos a Cristo y decimos, ¡ay, me voy al cielo!, ¿no? Pero dentro de esa salvación hay otras cosas de las cuales Cristo nos ha dotado y nos da para salvarnos. La salvación es en 3 tiempos. El primer tiempo en la salvación es cuando yo recibo a Cristo y soy salva y soy hija de Dios. Pero dentro de esa salvación hay otra salvación que Cristo nos la da y que algunos la tomamos y otras no, que es la consecuencia de malas decisiones. Dios nos guía a través de su palabra qué cosas hacer y qué cosas no. Cómo debemos de conducirnos en la vida y qué decisiones tenemos que tomar. Pero Él nos quiere liberar de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y por último, en la salvación es cuando Cristo venga o nos lleve, ¿no? Y que vamos a tener cuerpos glorificados. Dice que nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo de Cristo. Ya un cuerpo libre del pecado, que ya no va a estar sujeto a deseos y a pasiones desordenadas. Entonces, dentro de este paquete de la salvación, corremos un riesgo. El riesgo es que cuando recibimos a Cristo, la vida eterna, recibimos también el Espíritu Santo de Dios que nos sella y que empieza a vivir en nosotras. Y resulta que cuando yo recibo a Cristo y ya soy su hija, muchas veces nos empezamos a esforzar para vivir la vida cristiana. Te doy un ejemplo. Recibo a Cristo, me bautizo, voy a una iglesia y empiezo a esforzarme para vivir la vida cristiana. A través de un ministerio, a través de hacer algo. A lo mejor no tengo ningún título en la iglesia, pero salgo a repartir folletos, comparto a la gente. Y creemos que así vivimos la vida cristiana. Cuando eso no es la vida cristiana, mis hermanas. Y no estoy diciendo ninguna herejía. La vida cristiana es que cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, empiezo a dejar que su carácter y su persona me transforme y empiezo cada vez a parecerme más a Cristo. Esa es la vida cristiana. Es una continua transformación que me da como resultado servir. Pero no es porque sirvo a Dios, yo estoy bien con Dios. Eso es equivocado. Yo estoy bien con Dios porque dejo que el Espíritu Santo de Dios y su persona empiece a controlar mi vida.
mis reacciones, mis pensamientos, mis decisiones. Y eso afecta tanto mi vida que Dios me empieza a usar, viene solo el ministerio. Afecto al que me rodea. No necesito esforzarme para hacer el ministerio. A mí me gusta mucho un versículo, que lo tengo en mi anillo de casada, ¿lo ven? Me lo quité hace unos días porque me picó un bicho y el anillo me molestaba. Pero en nuestro anillo con mi esposo dice: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura". ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios en mi vida. Él controlando mis emociones. Él controlando mis pensamientos, mis reacciones, mis decisiones. Eso es que Cristo tome el control y reine en mi vida. En la conferencia anterior hablamos que Jesús dijo: "Mi reino no es de este mundo". Y es cierto, el diablo está reinando. Por eso en 1 de Juan capítulo 5 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotras tenemos la victoria. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. Y Jesús dijo que mayor era el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús dijo: "Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo". Y Jesús dijo muchas cosas como: "Yo he venido a deshacer las obras del diablo". Cuando en la Biblia encontramos muchas veces que dice: de cierto os digo, era Jesús diciendo: de verdad les digo, les estoy diciendo la verdad. Y hoy pareciera que Jesús nos está diciendo de la misma forma, porque escuchamos que Él vino y deshizo las obras del diablo, y yo vivo una vida a la que te criaste, sin permitir que la obra del Espíritu Santo empiece a transformar y afecte mi vida. Hoy hay muchas cosas, me encanta Santiago. El libro de Santiago una vez a mí me confrontó cara a cara y durísimo. Lo había leído muchas veces. Es más, en el seminario hay una materia especial de solo Santiago. Pero en esa etapa difícil de mi vida, Dios me dijo: "Mónica, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os engañéis ni mintáis contra la verdad, porque esto es terrenal, animal y diabólico". Y yo me quedé, yo tenía todos los justificativos para sentirme como me sentía. Pero Dios me confrontaba ante la luz de la palabra y me decía: "No, estás equivocada. No sé a quién estás sirviendo, pero a mí no me sirves. Porque si tenés en tu corazón esa inquietud, esa amargura, esas disensiones, algo que no te deja en paz", dice, esto es terrenal, animal y diabólico. O sea que es una obra satánica que Dios está haciendo en mi corazón. Y Dios me estaba sacudiendo la oreja para que yo ponga en orden mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes. Yo no sé cómo estás. Yo no sé con quién tenés problema o no tenés problema, te felicito. Pero cada situación interpersonal solo manifiesta una cosa en nosotras: inmadurez. Inmadurez. Y no puedo decir: yo sirvo al Señor, pero odio a mi líder. No. Por eso tenemos que aprender a sujetarnos unos a los otros, pero también tenemos que aprender a soportarnos unos a los otros, porque eso manifiesta el carácter de Cristo, que tiene el control en tu vida, porque se lo diste. Entonces a veces nos encontramos como en una canoa. ¿Alguna vez remaron una canoa con un solo remo? Acá mi pescadora, Vane, ella siempre fue pescadora. O sea,
¿qué pasa? Das vuelta en el mismo lugar y muchos estamos dentro de la iglesia como canoas, dando vuelta en lo mismo y siempre pensando lo mismo y discutiendo lo mismo. Pará, pensá a quién estás sirviendo, cómo lo tenés que hacer. No se trata de mí, de lo que me hicieron, me dijeron, murmuraron, me criticaron. Se trata de Él. Y a pesar de lo que me hicieron, yo le voy a dar gloria a Él, porque estoy por Él. A veces en la iglesia hay un comentario que a mí me molesta, que yo también lo he escuchado. No, lo que pasa es que a mí me usan. Cuando les conviene me llaman y me usan. Yo me siento usado. ¿Sabes quiénes dicen esas palabras? Una persona que lo hace por y para el hombre y se siente usado por el hombre. Pero la persona que lo hace 100% genuino para Dios se goza y no le importa si los demás lo hacen para usarlo, porque Él se deja usar por Dios, porque lo hace para Dios. Mis hermanas, Dios nos quiere llamar a una madurez espiritual, porque Dios quiere siempre que escales un poquito más. Yo no sé en qué nivel estás en tu vida espiritual cristiana, pero Dios empieza desde un jardín de infantes, una primaria, una secundaria, ¿sí? Un título universitario, y ahora vienen las maestrías, los doctorados. Ya hay gente que se muere a los 80 años y está estudiando. Uno de los pastores donde nosotros servimos una iglesia que tiene 1000 miembros ahí en la Ciudad de México, tiene 83 años, se hace diálisis y hace como 3 meses terminó su doctorado en teología. Un hombre con una pasión y una fuerza. ¿Usted cree que ese pastor no tiene bronca de 1000 gente que está en su congregación? Claro que las tiene. ¿Crees que ese pastor quizás no fue criticado? Claro que fue criticado. ¿Pero qué nos sostiene? El amor y la pasión a Cristo. A mí me encanta en México porque la gente mexicana es muy de agasajarte. ¿Y cómo te agasajan? ¿Cómo te imaginas? Con comida. Y hermana, es una comedera que no te das una idea. Teníamos una semana con Gastón en México, llegamos y nos hospedan una familia. Era una iglesia que íbamos a visitar por primera vez, íbamos a poner el programa de jóvenes en esa iglesia. Y dicen, ya está el desayuno, bajen a desayunar. Ya bajamos y era una mesa, frijoles, huevo revuelto con jamón, salchicha, chorizo, arroz, a las 7:30 de la mañana. Y nosotros veíamos todo eso y era para nosotros 4 y mi nena era bebé. Y el hermano, desayune porque le preparé, había fruta, yogur, leche, no, era una cosa increíble. Y dicen, ¿sabe qué? Desayunen bien porque nos vamos a la iglesia y comemos hasta tarde. Y nosotros, Gastón le dicen, ¿no tienen un pan tostado y manteca? Y lo único que no tenía la hermana era pan y manteca. Y la hermana toda penada, y yo, no se preocupe, bueno, a la fuerza comimos un poco de huevo, que yo ahora el huevo no lo puedo ni ver, ¿no? Porque allá todos los días huevo. Y Gastón dice, ¿cómo comen los mexicanos? Allá es todo comida. Hay fiestas que hacen o aniversarios de iglesia que a cada quien comen en la iglesia y aparte a cada quien le dan un balde. No de los baldes como acá, más chicos. Yo calculo unos 3, 4 kilos, y vos te llevas el balde lleno de comida a tu casa. O sea, es la forma de recibirte que tiene el mexicano, dándote de comer. Si yo era 90, 60, 90, por culpa de los mexicanos.
Pero ¿saben una cosa? Mi esposo dice, hay 2 personas que no comen. Uno que está enfermo o uno que está muerto. El enfermo no tiene hambre, no quiere comer. Y el muerto, bueno, no puede comer, ¿no? Ahora es lo mismo en la vida espiritual. ¿Te has preguntado por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no comes la palabra de Dios que tanto bien te hace? Puede ser por 2 cosas. Estás enferma con pecados ocultos que no quieres dejar o estás muerta espiritualmente. Crees que recibiste a Cristo, pero no lo recibiste. Y cuando venga Cristo te llevarás la gran sorpresa de que te va a decir, no te conozco. Mis queridas hermanas, para mí esto es fundamental compartirlo contigo. ¿Por qué? Porque se trata de la vida eterna. Una oración no salva a nadie. Es entender lo que significa la salvación. Él nos salva de nuestros pecados. El gran problema de la humanidad es que todos somos pecadores. El gran problema es que el cielo es santo y puro y yo con mi pecado no puedo entrar al cielo. El problema es nuestra naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina de Dios no son compatibles. Entonces Dios se hizo hombre, vino a la cruz y murió por nosotras. Él cargó en su cuerpo el pecado de toda la humanidad, pero déjame explicártelo con manzanita. La humanidad de todos los tiempos, pasado, presente y futuro, los que todavía ni nacieron. Él cargó en su cuerpo el pecado de todo el mundo. Y Él con su sangre santa, porque Él era sin pecado, proveyó a la humanidad una solución para lavarse y pasar de muerte a vida, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina. Y hay gente que no entiende la salvación y dice, pero ¿qué pasa si yo hoy peco y muero? Voy al infierno y yo les pregunto, ¿por cuántos pecados murió Cristo? Por todos los pecados. Por todos los pecados. Entonces, si tú hoy pecas y mueres, si fuiste lavada con la sangre de Cristo, si Él murió por los pecados de los pecadores que ni siquiera nacieron, si vos vas a vivir 80 años, Él pagó el precio de los 80 años que tú ibas a pecar. Es una salvación increíble que no la puedo sostener, no la puedo mantener, porque hoy si yo me enojo, ya pequé. Por eso es una gracia, es algo que no merecemos y es solamente por fe. Fe en creer en la sangre de Cristo. Y si tú entiendes esta verdad, tómala. Pídele a Jesús que te limpie, que entre a tu vida, que te limpie con su sangre y te haga su hija. Porque por esto murió Cristo, para salvarnos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, hablando del empoderamiento de nosotras, las hijas de Dios, el empoderamiento que nos empodera es el poder del Espíritu Santo. Nunca vamos a entender que Cristo, Él planea transmitir su vida a través de la tuya. Dios nos ha empoderado con el Espíritu Santo que mora y vive en nosotras y el plan y el propósito de Jesús es vivir a través nuestro y manifestar a los hombres la misma vida de Jesús. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dijo en Juan 14:16. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también vosotros viviréis.
Es la vida de Cristo en mí. En eso jamás tenemos que dejar de trabajar. Nos adaptamos a la religiosidad, al ministerio, pero no seguimos transformando, no le damos el control a Cristo para que Él pueda obrar en nuestra vida y reflejar yo el amor de Dios. Y esto que yo les estoy diciendo, mis hermanas, quizás algunas lo saben, pero Dios a mí me lo hizo experimentar en carne propia para que yo lo entienda y lo viva. Y sabes, un día, enojada por mil y una cosa con mi esposo, hice una lista. Y yo dije, ahora vas a ver. Voy a hacer una lista de todo lo que quiero que mi marido cambie. Y se la voy a decir a Dios. Y agárrate, Gastón, porque Dios me va a escuchar, porque voy a orar 10 veces al día y no voy a dejar de orar hasta que Dios me conteste. Y estaba decidida. Hice esa lista, ¿no? Como 60 cosas. Si es poquito. Una vez que hice la lista, era como que Dios me decía, a ver, Mónica, dale, léela, orá, decime. Bueno, que me ame, que yo sea su mejor amiga, que yo sea lo más importante para él, que esté conmigo siempre, que sea mi mejor amigo, yo su mejor amiga, que me dé, que me escuche, que me entienda, que me. Y Dios dijo, qué interesante tu lista, Mónica. Léela de nuevo. Y otra vez, que me ame. Y Dios me decía, lo mismo espero de ti. Que esté conmigo siempre. Lo mismo espero de ti. Y me caló muy hondo. Muy hondo. Porque me di cuenta que yo estaba endiosando a alguien que no era Dios. Era algo para disfrutar. Es como una torta. En una boda, una torta tiene que estar. Tuvimos los 15 de María Gracia, había una torta. ¿Saben qué es Gastón, mi esposo? Es la cereza en la torta. Es rico, sabroso, vistoso. ¿Sí? Pero no es la torta. Tan simple como eso. Nunca una cereza va a suplir una torta en una boda. Y estamos luchando por la cereza y luchando por la cereza. Y Dios te dice, yo soy tu pastel, tu torta. Yo soy lo que realmente necesitas. Entonces, me esforcé por esa lista para yo cumplirle el deseo del corazón de Dios hacia mí. Él me ama, Él me procura, Él me anhela, Él me escucha. Y eso es uno de los más grandes empoderamientos que tenemos a través de la obra del Espíritu Santo y su persona, su poder. Mamás, vos no fuiste creada para tus hijos o para un trabajo, una carrera y una proyección como mujer. Si lo haces, qué bueno. Si es el plan de Dios, buenísimo. Pero que no sea tu plan. Los hijos también son una cereza. Y a veces los hijos ocupan un lugar de Dios en nuestros corazones. Y eso es idolatría. Y Primera de Juan, que es un libro específico para los hijos de Dios, un libro profundo, termina diciendo, guardado de los ídolos. Habla de esa idolatría. Cuando yo me aferro a cosas que me quitan el gozo, me quitan mi pasión por Cristo. ¿Por qué? Porque más me importa mi hijo que Cristo.
Entonces el diablo usa a mi hijo, a mi esposo, no sé, lo que puede usar para debilitar tu gozo, para debilitar tu certeza en el Señor, tu fervor en el Señor. Por eso tenemos que entender que este empoderamiento que tenemos que tener de Dios va mucho más allá. No se trata de mí, se trata de Él. Y como se trata de Él, si tengo que perdonar, perdono. Si tengo que humillarme, me humillo. Si tengo que bajarme, me bajo. Porque se trata de Él, no de mí. Se trata de Él y siempre es Él. Siempre es Él. ¿Qué le podemos decir a Dios? ¿Qué haces? Me gustó acá un significado. Empoderar, ¿sí? Bueno, le voy a leer el otro pedacito del versículo. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los vive, significa, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Él se manifiesta. Pero cuando somos una en el Señor, empoderar es conceder poder, otorgar poder o hacer poderoso a alguien. Dios nos concede el poder a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo y nos hace poderosas en Cristo. Pero tiene que haber una actividad diaria de yo escuchar a Dios y obedecerle. ¿Sabes qué significa la palabra temor de Dios? No es tenerle miedo. Es, si yo quiero llegar a esa luz que me está encandilando, y yo le digo, Dios, ¿es tu plan? Y Dios me dice, sí, avanzo. Eso es temor de Dios. No mover nada si no tenemos su guía. Pero ¿cuántas veces digo, no, yo lo hago porque lo hago, y si Dios no se mueve, me muevo yo? Así no funciona. Es en su tiempo, en su sabiduría y en mi confianza y fe depositada en Él. Por eso, este poder que Dios nos da, tenemos que seguir desarrollando. Empoderamiento es desarrollar en una persona la confianza y la seguridad a través de sus capacidades y su potencial en la importancia de sus acciones y decisiones para afectar su vida positivamente en toda plenitud. Yo acá pensaba en las capacidades que nos da Dios a través del Espíritu Santo, hablando de dones y talentos. Y cómo Dios quiere usar eso en tu vida. ¿Los has descubierto? ¿Sabes cuáles son? ¿Los estás desarrollando y los estás no solo desarrollando, sino que también proyectándolos? Empoderamiento o empoderar es dotar a la persona de las herramientas necesarias para aumentar sus fortalezas. Eso hace el Espíritu Santo. Y esto es de un diccionario secular. Dice, también mejorar sus capacidades e incrementar su potencial con el objetivo de obtener resultados acertados y exitosos. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, según o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y te pregunto, ¿qué poder actúa en ti ahora? ¿En qué estás teniendo victoria ahora? ¿Qué proyecto tenés para esta semana de crecimiento espiritual? ¿Qué plan? ¿Qué área de tu vida vos sabés que tenés que trabajar y vas a empoderarte en el Señor para lograrlo? Quizás no hay.
Mi esposo toda la semana nos sienta a los 4. ¿Cuál es tu objetivo para esta semana? ¿En qué vas a crecer? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué planes tienes? ¿Cómo vas a invertir el tiempo? ¿Cómo le vas a dar gloria a Dios? Y a veces nos agarra, ¿no? Así, y nos quedamos así, ¿no? Bueno, y si no tenemos, bueno, escribí y proyectá. Y él es una persona que está todo el tiempo pensando cómo incrementar. Tenemos los campamentos, hay un superávit y antes de que haya un superávit, él ya sabe en qué lo va a gastar porque ya está proyectando el próximo campamento. Y está evaluando cada una de las áreas para mejorar y poder incrementar el conocimiento de las personas que nos apoyan, pero también incrementar su vida espiritual y el desarrollo. Y a veces nosotros pasan los días, las horas, la semana, y todo es lo mismo. Y venimos el domingo, algunos a calmar conciencia. Tendríamos que venir un domingo a deleitarnos, a compartir entre hermanos y gozosos de todo lo que Dios hizo en la semana en mi vida, de los planes y proyectos que pude concretar en la semana para Dios. Eso te trae crecimiento. Eso te trae fervor. Eso te trae madurez. Sabes, cuando yo estaba recién casada, con Gastón estábamos trabajando en el sur de Argentina, en un hotel cristiano, y yo era jovencita, tenía 26 años, 25 cuando fuimos ahí, pero tenía a mi cargo hermana, gente de 50 años. Y andá a decirle a una señora de 50 años, oye, te toca limpiar este cuarto, así, o limpiaste mal este baño. Y Dios pulió mucho mi vida. Una de mis compañeras, una misionera que ya tenía como 50 años, un día me quiso dar un golpe. Una mocosa no me va a venir a decir cómo tengo que limpiar. Entonces yo después no le quería decir nada ni acercarme. Y Gastón me dijo, vas a ir y le vas a pedir perdón. Yo, ¿qué? Si ella es la que me dijo, ella es la que está mal, ella es la que no tolera que yo esté arriba de ella. Dice, no importa, pero si vos le decís, perdoname si yo hice algo que te ofende, ella se va a abrir y te la vas a ganar. Y yo no voy a hacer eso. ¿Por qué le voy a pedir perdón? Yo, ¿no? Y después Dios habló a mi vida. Y me dijo, bueno, ¿por qué motivo no irías? Porque me humilla. Eso me humilla. Y yo no me humillé por ti. ¿Qué te cuesta si es para ganar el corazón de tu hermana? Es que yo no le hice nada. Yo tampoco te hice nada y morí por ti en una cruz. Así que la llamé a la hermana, platicamos y le pedí perdón. Ella se puso a llorar y me dijo que le costaba mucho que una persona mucho más chica que ella estuviera sobre ella, que ella pensaba que a ella la iban a poner a cargo. Y de ahí nos hicimos amigas. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Y yo tuve que aprender muchas cosas pequeñeces para que Dios me pueda usar. ¿Y sabes cuál es la peor traba para mí? Mónica misma. Mónica misma. Pero cuando yo crucifico a Mónica y pongo a Dios en primer lugar, no me importa. ¿A quién hay que pedirle perdón? Te perdono, perdóname. ¿Por qué? ¿Qué es mi humillación comparada a su humillación en la cruz? Nada. Me acuerdo un día, yo me porté mal con mi esposo. No pasa nunca, pero... Y nos acostamos a dormir y yo le quería decir, perdóname, y no podía. Parecía que me agarraban el cuello así. Y yo lloraba porque le quería decir perdóname y no podía.
No podía de mi orgullo. Entonces le agarré la mano. Y mi esposo no es rencoroso, está medio loco, pero él siempre es él dice que él es el que se baja del caballo, ¿no? Y siempre me dice, ¿y vos cuándo te vas a bajar del caballo? ¿No? Y después, con mucha dificultad y oración, y creo que ya estaba dormido, le dije, perdóname. ¿No? También Dios estaba trabajando en un proceso en mí de crecimiento. Y él los jueves se juntaba con unos pastores en México en un restaurancito. Allá los restaurantes a las 10 de la noche están todos cerrados. Y hay uno que es las 24 horas y como los pastores a veces tenían consejerías y actividades hasta las 10, 11 de la noche, se encontraban los pastores a las 11 de la noche ahí para charlar, reírse, no para leer la Biblia, o sea, para relajarse. Y a Gastón le encantaba ir ahí. Entonces yo sabía que los jueves él se iba ahí. Y yo veía que eran las 12, la 1 y que no llegaba y yo ya estaba... Pero era el proceso que Dios estaba haciendo en mí. ¿Se acuerdan la lista? Por culpa de esa lista. Fue el proceso en mí. Y me acuerdo que él llegaba y yo estaba enojada. Entonces yo escuchaba que él llegaba y iba subiendo las escaleras porque vivíamos en un departamento y yo iba corriendo, me acostaba en la cama, me tapaba y me hacía la dormida. Entonces él llegaba y era, Mónica, Moni, porque quería que le haga el cafecito. Y yo dormía, ¿no? Según. Pero Dios empezó a obrar en mí diciendo, bueno, Mónica, yo quiero que tú demuestres mi amor, no un amor del mundo, convenenciero, que si Él hace lo que vos querés, todo está bien. Aún si Él no hace lo que vos querés, vos amalo como yo te amo. Qué difícil. Así que un jueves, llegó más tarde de lo normal, escucho que llega, sube la escalera, corro, me acuesto, siempre lo mismo. Y él viene, Mónica, y yo me quería levantar porque el Espíritu Santo me redarguía, pero a la vez no, y esa lucha interior. Y Dios me dice, bueno, si así me vas a honrar, está bien. Yo dije, no, Señor, sí te quiero honrar. Y me levanté. ¿Qué pasó? Me desperté. Dice, no, ¿querés que tomemos un cafecito? Bueno, yo sonrisa falsa, ¿no? Le hago su cafecito, todo. Y estábamos ahí y me dice, ¿qué te parece si el próximo jueves ya te arreglás todo, te pones linda y aprovechamos que los chicos duermen? Yo llego y nos regresamos al restaurante nosotros dos. Y yo me quedé. Así que el otro jueves él llegó, como a las 12:30, nos fuimos y estuvimos platicando hasta las 4 de la mañana. Y pasamos un momento hermoso. ¿Y saben qué me di cuenta? Que creerle a Dios, esa confianza, que a veces crees que te va a humillar, pero al final termina siendo una bendición. A veces crees que va en contra de tus derechos, pero Dios hace valer tus derechos de una forma increíble. Por eso yo digo que es una aventura vivir con Dios. ¿De cuántas cosas no te estás perdiendo por no estar empoderada con la obra del Espíritu Santo en tu vida y aferrarte a esa persona maravillosa que Él todo lo quiere mover? Miren, a raíz de lo que me pasó en el 2011, Dios me hizo una experta de hablar de amargura, depresión, suicidio, y he dado plática en escuelas acerca del perdón también. Y a raíz de eso muchas mujeres me buscan por situaciones con sus maridos, situaciones increíbles, terribles, que me dan ganas de ir y decirle, toma, anda, dale un tiro en la cabeza a tu esposo, ¿no? Pero yo no puedo hacer eso. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ser bíblica.
Porque Dios va a hacer rodar mi cabeza cuando yo no sea bíblica. Y a veces son cosas duras las que tengo que decir y difíciles de decir. Aún difícil para la otra persona digerirlo, entenderlo, porque yo le estoy hablando en un idioma de Dios, que es un idioma que va en contra de lo natural y de la corriente que hace todo el mundo. Es algo que no lo podés entender. Entonces yo dije, ya sé qué voy a aconsejar. Le voy a decir a las mujeres que sufren con sus esposos que oren de 3 formas. En primer lugar, Señor, quebrántalo, transfórmalo y que mi marido sea para tu gloria. Segundo lugar, Señor, que mi esposo se vaya, que él me abandone. Yo no lo voy a abandonar, que él me abandone, que se vaya. Y en tercer lugar, Señor, llévatelo. Y tú dirás, qué drástico. Hay mujeres que viven tal situación que oran por eso también. Y sabes, una amiga mía, yo la conocí, fue saliendo yo de esa situación, Dios abrió muchas puertas, empezó a usarme mucho, pude ver el propósito de Dios, el plan de Dios, y hoy yo le agradezco a Dios por esa prueba tan grande en mi vida. Porque sin esa prueba hay cosas que yo no te hubiera dado un mejoralito, una aspirina. Pero ahora sé cómo obra el diablo y podemos atacar la infección y podemos juntos avanzar en ciertas cosas. Entonces, esta señora viene, yo había hablado de la amargura y la depresión, y ella me dice, me reconcilié con Dios, perdono a mi esposo, y me empieza a contar, tú la veías, se veía canosita, toda así, se veía una mujer grande. Ella empieza a crecer, a tener una íntima comunión con Dios, a dejar que Él controle y empieza a orar por su esposo. A tal punto que su esposo cae rendido a Cristo. Él era un anciano de la iglesia, pero de repente se destapa todo, pide perdón, Dios lo transforma y hoy están de misionero en España. Pero está el caso de otra amiga, muy querida. Los dos eran líderes y su esposo tenía un pecado oculto de muchos años y ella ya lo había denunciado a las autoridades de la iglesia, pero nadie hacía nada porque el hombre era de dinero. Entonces empezamos a orar con Tony y muchas veces ella me decía, Mónica, hoy lo dejo, ya me cansé, hoy lo dejo. Pará, Tony, aguantá, Tony, que él se vaya, que el Señor lo transforme o que se lo lleve, pero tú no peques contra Dios. Porque encima que tú eres víctima, ¿no? Y que estás sufriendo, a esto de tú abandonarlo, le agregas un pecado. Que vos luchaste por guardarte y sin darte cuenta por tu emoción, vos decidiste hasta acá. Deja que lo haga Dios, que Él decida, me voy de la casa. Tony me contaba que un 25 de diciembre, dice, pasamos una Navidad maravillosa, una cena espectacular, él me compró un regalo, fue con vela, los dos solos, no tenían hijos. Y al otro día a las 6 de la mañana sentí ruidos, me desperté, él no estaba, bajo y me había dejado una carta, le había hecho sus maletas y en la carta decía, no podemos estar más juntos, me voy a vivir a Brasil, perdón por todo, chao. Tiene 5 años que no ve al marido. Mujeres, no estamos exentas al mal. Y más viviendo en un territorio que si mi marido quiere ser gobernado por el diablo, ¿sí me entiende? Pero aún en medio de esa dificultad, mi responsabilidad es darle gloria a Dios. Esa es mi responsabilidad. ¿Y quién nos va a liberar? Dios. ¿Y quién va a provocar situaciones? Dios. ¿Y en quién confío? En Dios. Yo me acuerdo de esta hermana que parecía una ancianita cuando ella empezó a estar bien con el Señor antes que su esposo sea quebrantado.
De repente la vi y era una mujer, se había pintado el pelo rubio, una mujer hermosa, esbelta. Y yo dije, wow, eso hace la voluntad de Dios. Les voy a contar un caso que se los tengo que contar. Mi hermana Vero. Un día viene mi hermana Vero y me dice, Mónica, ya no aguanto a mi esposo. Me da asco, no quiero que me toque, no quiero que esté al lado mío, no lo soporto. Su esposo tenía 3 años que no trabajaba, un hombre de 46 años, 45. Ella en la mañana se levantaba a hacer flanes, postres, salía a vender, lavaba, planchaba ajeno. En la noche vendía unas cositas que se llaman memela, quesadilla. Trabajaba todo el día y se levantaba súper temprano para trabajar. Y ella era la proveedora de la casa. Cuando la Biblia en Génesis capítulo 2 dice que Dios lo hizo al hombre líder para proveer y proteger el hogar, para cuidar el huerto, para labrarlo, para cuidar su familia. Dios al hombre lo hizo con un potencial natural de liderazgo. Que es todo lento, que si no lo muevo, sí, tiene un talento natural de liderazgo. Pero Dios dice algo muy importante a la mujer, le dice, no es bueno que el hombre esté. ¿Y qué hace Dios después? Fuerte. No hace la ayuda idónea. Mi prima la ayuda idónea. Ay, ella cayó, ¿no? No, si ustedes se fijan en el versículo 19 dice que Dios hace los animales. Cuando Dios se da cuenta que necesita ayuda idónea, Dios hace los animales. Y yo dije, ¿por qué? Siempre me dijeron lo mismo y yo dije, la ayuda idónea. No, hizo los animales. ¿Sabes por qué Dios hizo los animales? Porque Dios unos versículos antes, específicamente en el 15, lo dota al hombre de un liderazgo natural. Entonces, en ese liderazgo Dios dijo, bueno, ahora Adán, que sos el líder, le vas a poner nombre a todos los animales. Lo puso a trabajar, a que él pudiera desarrollarse como hombre. Le dio la responsabilidad, el peso. Pero al final que Adán trabajó como burro, Dios lo ve y dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahora sí, la mujer. Y en Corintios dice que la mujer no fue creada por causa del varón. Si alguna le da mal estómago o algo, está bien, puede ir al baño. A mí me dio náusea cuando lo leí, lo entendí. Que el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón, porque Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo, porque Dios vio que necesitaba una ayuda idónea y Dios pensó en la mujer. Y ese es uno de los propósitos primordiales por el cual fuimos diseñadas mujeres. No para ser mamá y que mis hijos sean lo primero. Es por mi esposo. Las que hemos gustado o estamos en matrimonio, ¿sabés qué te va a preguntar Dios cuando estés cara a cara? Si fuiste la ayuda idónea. Y si vos tenés mucha más capacidad que tu esposo, ¿sabes por qué Dios lo planeó así? Para que con todo ese potencial que Dios te dio, tú puedas empoderar a tu esposo, impulsarlo y motivarlo. Lo único que motiva al esposo es la mujer. Ahora, un hombre que no tiene dominio en su casa, que la mujer decide todo, que llega a la noche y no tiene dominio sobre el cuerpo de su mujer, ese hombre es como pisarle la cabeza y hundirlo como líder. Una mujer lo levanta o lo destruye. Y hoy estamos en un mundo donde todo va a destrucción. Porque la mujer se ha levantado y está apagando el plan de Dios.
Estás yendo sutilmente en contra de Dios. Por eso nosotras, las hijas de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién le pedimos consejo? ¿Vienen de la palabra de Dios? ¿Son de la palabra de Dios? Yo sé que estoy diciendo palabras duras. Yo le dije a Patri el domingo, ¿qué te dije, Patri? Fuerte. Que me iban a odiar. Pero mis hermanas, si yo no les digo esto, un día Dios me lo va a reclamar, porque Dios me lo mostró a mí. Y eso ha hecho un vuelco increíble en mi matrimonio. O sea, he experimentado cosas que siempre decía de mi esposo, pero una vez que Dios me dio una barrida y me pulió a mí, lo tuve, sin buscarlo, sin desearlo, ahora sí. Dios obra de formas increíbles, pero tienes que estar conectada con Él, en comunión con Él. ¿Sabes qué significa la palabra comunión? Algo en común que te une. Yo te pregunto, ¿qué tienes en común con Dios que te una a Él? ¿Amas las almas? ¿Ayudas a la gente? ¿Perdonas? Porque uno de los rasgos más maravillosos de un verdadero hijo de Dios, ¿saben qué es? El perdón. Yo no puedo perdonar cuando no tengo el verdadero perdón. Y te podría dar otro estudio acerca del perdón. El perdón es algo mágico que reconstruye vida. Y para perdonar no necesitas que vengan y te pidan perdón. Es una decisión personal. ¿Y sabes por qué perdono? Por obediencia a Dios. Por amor a Dios. Porque Él me perdonó primero. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. ¿Sabes quién va a ayudar a tu marido a salir del barro? Iba a decir lodo, fango. Del barro, tú, porque Dios te dotó para eso. Dios te dotó para eso. Mis queridas amigas, un día íbamos a Oaxaca, que las cositas que ustedes ven acá que se van a regalar son de Oaxaca, ¿sí? Son hechas a mano de mujeres ahí, allá hay muchos artesanos, viven de eso. Y íbamos a Oaxaca a dar unas conferencias, son como 12 horas de mi casa. Entonces Gastón dice, vamos a ir por Guerrero, o sea, por otra provincia, y vamos a parar en Acapulco. Vamos a estar todo un día, dormimos en un hotelito y al otro día temprano seguimos camino. Ah, bueno, y yo sé que él hizo un esfuerzo económico, de planeación para que hagamos algo lindo como familia. Así que llegamos a Acapulco y mi esposo donde ve agua ahí para. Y él abajo del pantalón de jean ya tiene su short. Hiciste así, ya está nadando. Entonces llegamos a un lugar que no había nada, el mar hermoso, pero no había nada y un sol que rajaba la tierra. Y mis hijos, mamá, mira dónde nos trae papá, no hay baño, ¿dónde me cambio? No hay para comer, no hay para comprar un agua. Y yo los escuchaba y lo veía a Gastón en el mar. Vengan, vengan. Yo los saludaba, ¿no? Y mis hijos acá desconformes. Y era en el proceso que Dios estaba obrando en mí. ¿Se acuerdan la listita? Bendita listita. Bueno. Entonces yo los quedo viendo a mis hijos, lo veo a mi esposo y enseguida el Espíritu Santo me iluminó. Y yo dije, Él está feliz. Él está convencido de que decidió algo hermoso para la familia. Él está contento de que nos trae al mar, de que... Y no hay peor cosa que una mujer... En México decimos aguada, ¿no? Que te echa agua a todo, que arruina todo, ¿no? Y yo dije, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Entonces le digo a mi hijo, Tito, el día de mañana, que vos tengas tu esposa y tengas tus hijos, y pase una cosa así, ¿qué te gustaría?
que tu esposa haga complot con tus hijos y desechen tu plan? ¿O te gustaría que tu esposa te secunde y te siga? No, que me secunde y me siga. Hagamos lo que dice papá. Y sabes, mi esposo estaba feliz, pero si yo hubiera, porque yo pensaba igual que mis hijos, sentía igual que mi hijo, ¿dónde me voy a cambiar acá? O sea, porque nosotras las mujeres que el ponerte la malla, o sea, es más, ¿no? Pero cuando yo me adapto y me someto, y escuchen bien, no a Gastón, a Dios. A Dios, porque yo quiero agradar a Dios, porque busco honrar a Dios. Cuando yo me someto, estoy elevando el liderazgo de mi esposo y estoy cumpliendo el rol como ayuda idónea, y eso me trae mucha satisfacción, mucha satisfacción. Y me siento no solo empoderada, sino completa, completa. Y tuvimos un día hermoso, estuvimos un rato, él se aburrió rápido de esa playa y dice, vamos a comer a algún lado y vamos acá y vamos allá y todos felices. Pero ¿cuántas veces no organizás algo y no están ni siquiera entrando al auto y ya se están peleando de mala cara o algo pasó? Y vos decís, ¿por qué así? Sencillo, no dejamos que el carácter de Cristo sea forjado en nuestra vida. No estamos dispuestas a despojarnos de nosotras mismas para dejar que obre Dios en nuestra vida. Yo agradezco a Dios infinitamente por esta oportunidad. Me gustaría hablar mucho más. Tendría mucho que contarles y mucho que decirles. Pero si me invitan el próximo año, vengo. Mujeres, gracias. Gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, Patri. Muchas gracias. Y yo te quiero animar que tú tomes una decisión. ¿Qué vas a hacer con la persona de Dios, con el poder de Dios y con el plan de Dios para tu vida como mujer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya has tirado la toalla? ¿Ya le creíste más al diablo, más fe en el diablo que a Dios? Dios dice que Él tiene cosas grandes para nosotras. ¿Lo crees? Y si te cuesta creerlo, pide a Dios que aumente tu fe, porque Dios dice, pide, pide. Pero no se acaba la vida en algo difícil que viviste. Sabes que el diablo, yo digo que es como una tortilla, las cosas difíciles de la vida, ¿sí? Una tortilla es una masa así de maíz, donde se hacen los tacos. Y yo digo que el diablo prepara un montón de cosas malas para tu destrucción y principalmente la destrucción de tu fe. Pero cuando una mujer se empodera en Dios y aumenta su fe, usa eso malo como un trampolín hacia Dios, ¿sí? Se da vuelta la tortilla. Porque lo que el diablo pensó para mal, Dios lo usa para bien porque tú dispusiste tu corazón en fe. ¿Sí me entienden? Es como José dijo, ustedes pensaron que me hacían un mal, pero Dios encaminó todo esto para bien y para salvación de mucha gente. ¿Qué estás viviendo malo? Da vuelta la tortilla. Yo digo, es darle un gancho en el hígado al diablo. Yo le decía el otro día a mi hermana, a veces el diablo me deja de molestar, como que me ignora. ¿Sabes por qué? Porque yo le digo, cuando más fuerte me golpees, más gloria le voy a dar. Cuando más fuerte me golpees, más gloria le voy a dar. Y como dijeron esos misioneros, Señor, es demasiado. Te pregunto, ¿no vale la pena por Jesús? ¿No fue demasiado para Él? Y si tú valiste la pena, yo valí la pena para Él, ¿cuánto más Él tiene que valer la pena para nosotras? Vamos a orar.
Señor, te doy muchas gracias. Señor, ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras vidas en tus manos. Señor, hoy entendemos que no se trata de mí, se trata de ti, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi amigo, tú eres mi protector y a ti te debo todo. Señor, hoy quiero dejar mi vida en tus manos, dejar mi corazón en tus manos. Señor, perdona todo aquello que he permitido sin consultarte, sin buscar 100% en tu palabra lo genuino, lo verdadero. Señor, que podamos dar vuelta a la tortilla, Señor. Que podamos darte gloria en medio de la adversidad. Que podamos amar a los que nos odian, poner la otra mejilla, perdonar aún al que no se lo merece, porque así tú obras cada día conmigo. Quita nuestra soberbia, Señor. Quita el querer reclamar nuestros derechos y pensar tan solamente en nosotras. Señor, hoy te damos nuestra vida, nuestro corazón, para que tú obres. Comprometemos nuestra vida a escucharte, a leer tu palabra, a buscarte de todo corazón y permitir que la persona de tu amado Hijo Jesucristo viva a través de mí. Señor, hoy me pongo de pie para entregarte mi vida, para tener un corazón limpio y puro para ti. Y todas aquellas que quieran tomar una decisión firme en el Señor, le voy a pedir que se pongan de pie. De pie para Cristo, por Cristo, vale la pena por Jesús. Señor, dejo todo en tus manos. Empodéranos, Señor. Empodéranos con el poder de tu Santo Espíritu y la transformación genuina de una palabra viva y verdadera que fluye. Danos esa comunión y que podamos cada día tener cosas en común. Quita de nosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, disensiones. Señor, que podamos sumar y multiplicar y que podamos vivir esa vida abundante que tú nos has prometido. El ladrón vino para hurtar y destruir, pero tú has venido. Él ya vino y nos dio vida y vida en abundante. ¿Cómo descuidaremos esta salvación tan grande que el Señor nos quiere librar de malas consecuencias? Te entrego mi vida, mi corazón. Sé el Rey. Me consagro a ti para llevarte la gloria. Ayúdanos a ser esas mujeres empoderadas para que un día en tu presencia, Señor, podamos mirarte a los ojos. Gracias, Padre, por tu misericordia en nuestra vida. Bendice a cada una de mis hermanas, mis amigas acá presentes. Tantos recuerdos tan lindos. Gracias, Señor. Gracias porque aquí me forjaste, me formaste. Aquí mi familia te conoció. Gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que hoy están aquí. Bendice sus hogares y sus vidas. Bendice sus corazones, Señor. Y que puedan experimentar algo extraordinario. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas. Que Dios les bendiga.